¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Sebasu, gracias por apoyar al canal. Capítulo 271. Aproveché un breve instante del escaso tiempo que tenía para evaluar mi situación y, aún más importante, el estado de los niños que les había ocultado a los 3 ejecutores durante nuestra pelea. Esto determinaría mi siguiente paso. Por suerte, ninguno parecía haberse dado cuenta y la pirómana aún no se había consumido en llamas. No puedo decir que no me sorprendiera. Me había visto secuestrar a sus subordinados, pero no parecía importarle ni darse cuenta de cómo lo había hecho. Sin embargo, no puedo quejarme. El software de vulneración avanzaba considerablemente, así que tenía una oportunidad incluso contra los 3. Me pilló desprevenido no considerar que tendrían una forma de contrarrestar el divisor molecular de Ferrumus, pero no cometería el mismo error 2 veces. Podía oír fuertes pisadas a mi alrededor, marcando la ubicación de mis enemigos mientras me buscaban. Justo cuando estaba a punto de ponerme en marcha de nuevo, el sistema de megafonía de esta mini ciudad de nave resonó por todos los altavoces cercanos. Era la voz de la persona a la que había venido a ver. Rollo Ayes, aquí en mi propiedad. Me halaga tenerte a bordo, dijo Silas Bexel. Sonó justo a tiempo para activar uno de los altavoces móviles que distribuí por la nave para distraer a mis perseguidores, o al menos confundirlos aún más. Era solo una variante del NIE, preparada específicamente para situaciones como esta. Sí, he oído hablar de la gran hospitalidad que ofrecen, resonó mi voz a unas cuantas habitaciones de distancia. Aunque, por ahora, no puedo decir que tenga mis felicitaciones. Disculpas. Me enteré por mis empleados. El borde gravimétrico que utiliza nuestra empresa ha causado graves daños a su propiedad. Con gusto le reembolsaré el dinero. Aún estoy a tiempo para reconsiderar mi oferta. Aún está abierta para un talento como usted. Parece un buen trato hasta que deje de ser útil. No creo que el plan de jubilación bajo su estilo de gestión me convenga, ni a nadie que disfrute de la vida, si me permiten decirlo. Tonterías. No dejes que la inmundicia te manche con prejuicios injustos. Soy un hombre de palabra y nunca rompo mis contratos. Aunque creo que la ética es para idiotas aburridos que solo quieren estimular sus mentes y sentirse validados, eso no significa que no cumpla mis promesas. Mientras hablaba, me moví de nuevo y extendí más mis altavoces móviles. A sus 3 matones no les importó que intentáramos conversar y siguieron buscando sin miramientos. Solo estás demostrando mi punto, Silas. ¿Acaso tus poderes solo se manifiestan en individuos testarudos? Tu predecesor, el jugador, brotó lo mismo. ¿Acaso la ética no es lo primero que la gente desecha en cuanto las cosas se ponen demasiado difíciles? ¿De verdad es tan importante para ti? Quizás ahogarte en tu nuevo poder te ha hecho olvidar cómo son los mortales. Por favor, despierta. Conozco tus poderes. No importa lo poderoso que te vuelvas, sigues siendo solo una persona. Créeme. Sé de lo que hablo. Después de todo, fui yo quien derrotó a el jugador. ¿De verdad sabía cómo funcionaba mi poder? Lo dudaba. Más bien, lo había vislumbrado por experiencia, pero por lo que oí, el jugador se centraba mucho en la fuerza personal. ¿Sabía Silas algo sobre las capacidades técnicas que el sistema me había otorgado? No tuve tiempo de darle vueltas ni de responder, ya que vi un tenue destello en un cable delgado que me rodeaba. Me agaché rápidamente para cubrirme mientras se retraía, cercenando todo a su paso. Eso incluía la pared contra la que estaba recostado. Si no lo hubiera visto desde el NIE que dejé atrás, con estos cabrones, no pensé que podría haberlo esquivado. Esta loca estaba dando vueltas por la nave, sembrando el caos. Apenas reconocí que su último objetivo estaba justo al otro lado. Era un rollo estar familiarizado con el entorno. Como si sus ataques indiscriminados fueran un preludio de lo que estaba por venir, su compatriota, la incendiaria, pareció tomar sus acciones como un permiso para descontrolarse también. Ríos de fuego comenzaron a derretir partes de la nave. Toda esta destrucción sin sentido estaba destruyendo rápidamente cualquier espacio que quedaba en este nivel. Dejé de esconderme en los recovecos y rincones y comencé a buscar las escaleras. La disposición de estas cosas no solía alejarse mucho de lo habitual, y pronto encontré lo que buscaba. Esperé a que las 2 locas se alejaran lo suficiente antes de cruzar la puerta.
Sin embargo, había sido un error. Debería haber esperado pacientemente a ver la sombra del tercer ejecutor o interpretar su ausencia como una señal de que estaba acechando en otro lugar. Ese otro lugar fue exactamente donde entré. La figura gigante se abalanzó sobre mí en cuanto vio la puerta abierta. Demostró que no podía detectarme tan fácilmente, pero esa no era mi preocupación en ese momento. Salté la barandilla de la escalera y caí a uno de los pisos inferiores. No sabía cuántos pisos pasé, pero mis ciberpiernas estaban más que preparadas para absorber el impacto. Sin embargo, sentí un dolor abrasador al caer. No eran las piernas, sino el brazo izquierdo. Incluso con la vista puesta en la herida, no pude evitar mirar fijamente durante un segundo antes de poder procesar lo que veía. Mi brazo había desaparecido por completo. Mi hombro ya no estaba cubierto por el camuflaje activo, revelando un desastre destrozado de lo que quedaba de mi ciberbrazo personalizado. Sabía que la situación era mala. Tenía que actuar rápido. Sin mi sigilo, este juego del escondite no duraría mucho. Era una de las principales debilidades de dedicarme tanto a la habilidad. No invertí en algo que aumentara mi supervivencia. Mi tecnología no era nada especial fuera de las áreas en las que me especializaba. Al ver la puerta frente a mí, rodé hacia ella para incorporarme con un movimiento fluido. Esperaba que perder una extremidad me desorientara aún más, pero recordé que este tipo de situación no era rara en este mundo. La gente peleaba a diario y la cibernética era parte integral de ello. Perder una extremidad era algo que ocurría con frecuencia para la mayoría de las personas que no podían permitirse un sistema de seguridad de primera. El implante de asistente secretarial, que se dice que es la torre de control de la cibernética del cuerpo, estaba preprogramado para gestionar situaciones de pérdida de extremidades. Ajustaba mi equilibrio automáticamente, lo que impedía que mi sentido del equilibrio se viera afectado. Me precipité por la puerta, solo para sentir de nuevo un impacto que me impulsaba hacia adelante. Lo siguiente que supe fue que algo me sospechaba en el aire, con algo agarrándome con fuerza por la nuca. Parpadeé sin comprender, intentando recuperarme del shock. Entonces, una imagen holográfica se materializó ante mí. Como decía, señor Als, su poder no lo convierte en un dios. Sigue siendo mortal, y debo decir que sus poderes palidecen en comparación con los del jugador. Sería un tonto si pensara que puede marcar una diferencia duradera tal como es. Por suerte, soy uno de los pocos que siguen vivos y conozco su potencial. Únase a mí. Puedo ayudarlo a crecer y guiarlo por el camino correcto para impulsar la sociedad humana. No sentí el gorgoteo de la sangre en mi garganta al decirlo. Que te jodan. Muy creativo, señor Als. Leyó la autobiografía del jugador y se inspiró. Todavía recuerdo el momento en que entró corriendo en mi oficina en el viejo puerto espacial. Listo para la guerra, luchando contra cientos de la fuerza mejor equipada del planeta. Creyó que todo estaba bajo control y colocó esa bomba suya. Lástima que sus planes se hubieran filtrado semanas antes y que nuestro talentoso personal de ciberseguridad pudiera ajustar el cronómetro. Al escucharlo contar una historia como si me importara, no pude evitar reírme. Al mismo tiempo, el contenido también era bastante irónico. Oh, ¿te hace gracia? Doran, si te parece bien. A su orden, el agarre a mi alrededor se hizo más fuerte. Me habían reemplazado la columna vertebral, o se habría fracturado hacía mucho tiempo. En cambio, oí el crujido del metal al aplastarse. Soy indulgente, señor Als. Aún puede tomar la decisión correcta. Simplemente le sonreí. Tenía la vista borrosa y apenas podía mantener la mente en orden, pero no había forma de que me equivocara con la alerta de notificación que había activado. Parecía que había llegado a tiempo, aunque por los pelos. No dudé en subvocalizar a mi site para que pudiera transferir mi comando. Anula todos los dispositivos de seguridad. Dispárales. La imagen holográfica frente a mí se distorsionó antes de desvanecerse por completo. La presión en mi cuello se intensificó y sufrió un espasmo. Luego dejó de clavarse en mi carne. Me dejé caer al suelo y respiré profundamente mientras reía al mismo tiempo. Salí vivo de este encuentro. Aunque mi mente estaba agotada, mi cibernética era otra historia. Me levanté rápidamente e inspeccioné la masacre que había dejado atrás. El hombre llamado Doran estaba tendido en el suelo detrás de mí, con humo saliendo de su servoarmadura. No oía nada, pero su casco se empañaba constantemente por su respiración. No muy lejos de él había dos servoarmaduras de aspecto similar, en las mismas condiciones.
Miak había traspasado los muros de seguridad de 1 kilómetro de grosor a tiempo. No aparecieron alertas de experiencia, así que sabía que no estaban muertos, pero no había forma de que pudieran moverse con todos sus componentes internos fritos. Agradecí la resistencia electromagnética de su equipo, que aislaba adecuadamente sus delicados componentes electrónicos del exterior. De lo contrario, la mano que me sujetaba también me habría electrocutado. Me quité el dolor de cabeza y saqué mi espada de rayos de partículas. Era hora de enfrentarme a Silas, así que tenía que acabar con ellos también. De ninguna manera quería volver a luchar contra ellos si se recuperaban milagrosamente. Desafortunadamente para ellos, su fin no fue rápido. Sus impresionantes defensas se volvieron en su contra, pues su armadura resistió el calor de decenas de miles de grados, incluso sin los escudos de energía. Derritió lentamente el exterior durante 1 minuto entero antes de perforar su casco. Más 100 exp. Más 100 exp. Más 100 exp. No puedo decir que esta cantidad de puntos de experiencia valga la pena. Creo que de ahora en adelante me quedaré con los monstruos del páramo. Tras asegurar su desaparición, me dirigí a la salida de la colosal nave espacial en la que viajaba. Desde que tuve acceso a los sistemas de los 3 ejecutores, pude acceder a datos cartográficos detallados de esta instalación. También pude rastrear la llamada que Doran le había hecho a Silas, y estaba cerca. Me había preparado para enfrentarme a la seguridad remanente, pero el lugar se sumió en un silencio inquietante. Sin mi brazo izquierdo, y con el brazo izquierdo y buena parte de mi servoarmadura desaparecida, no pude permanecer en sigilo tanto tiempo como quisiera. Por suerte, sabía cómo llegar a mi destino. Caminé por el pasillo sin hacer ruido, entré en un almacén y activé su trampilla. Al pasar, encontré un pasillo lujosamente decorado, con llamativas alfombras rojas cosidas con hilos dorados. Conducía a una puerta de 10 metros de altura, con forma de huevo. Para mi sorpresa, una vez más, no había ningún ejército final esperando. No había torretas, máquinas de la muerte ni ningún escuadrón de la muerte que defendiera la posición. Las puertas, de aspecto robusto, estaban incluso abiertas de par en par y se podía ver una figura en el fondo, sentada junto a un escritorio negro que brillaba como el cristal. Mis ópticas podían acercarse fácilmente y pude identificar fácilmente quién era. Después de todo, ¿qué clase de idiota sería si ni siquiera pudiera reconocer a mi objetivo? Nuestras miradas se cruzaron, y me indicó la silla frente a él antes de darse la vuelta para darme la espalda. Miró por la ventana detrás de su escritorio. Era una representación virtual de un paisaje urbano. No, era una grabación o una transmisión en vivo de alguna ciudad. No le creí sus chorradas y preparé mi arma. Quería apretar el gatillo de inmediato y acabar con esto, pero desconfiaba de cualquier trampa. Por lo que sé, podría tener un escudo reflectante o algo que redirigiera mis ataques. Usando todo lo que tenía a mi disposición, examiné los alrededores. Mi Argus, mi Nies, todo estaba usado. No había necesidad de guardar nada. Como para burlarse de mí, la única persona a la vista se rió. No te pongas tan paranoico. No soy un mal perdedor. Siéntate. Cuanto más tranquilo estaba, más desconfiaba de mí. Estaba listo para enviar una señal a mis aliados para que me reforzaran en cualquier momento. ¿De verdad se está rindiendo así como así? Como jefe tan ambicioso, seguro que se guardó el mejor equipo, ¿no? Capítulo 272. Entré lentamente en la habitación sin apartar la mira de Silas. Tenía mis niñas desplegadas sobre mis hombros para capturar una vista de 360 grados de la habitación. El camino hacia su escritorio era largo y estrecho, y solo se abría en círculo alrededor de él. A ambos lados de la habitación había diversas decoraciones, como esculturas de madera, obras de arte y algunos aparatos electrónicos antiguos. Cuanto más me acercaba, más crecían mis ganas de apretar el gatillo, pero me contuve. La proximidad también me permitió ver indicios de instalaciones incrustadas en el techo y el suelo en el entorno inmediato de Silas. Como uno de los altos mandos de Social Corp, era casi un hecho que hubiera un generador de escudo de energía en su oficina para protegerlo. También podría haber pasadizos ocultos por los que pudiera escapar, así que disparar cuando aún estaba lejos solo le daría ventaja. Era mejor acortar la distancia. Eso hice y me detuve únicamente en el punto donde el pasillo se abría a la parte más ancha de su oficina. Levántate y ven aquí, Silas. ¿Vienes conmigo? Mentí. El respaldo de su asiento estaba frente a mí mientras él continuaba mirando hacia la ventana que mostraba la imagen de alguna ciudad.
Si no quieres acercarte más, no hay problema. No tengo intención de quitarte la vida. Nunca la he tenido, la verdad. Eres más valioso para mí vivo, pero entiendo que te cueste confiar en mí. No estoy aquí para hablar. Ven aquí ahora mismo. El hombre finalmente se giró para mirarme y me mostró una sonrisa confiada. Tuviste un desempeño mejor de lo que esperaba. Pensé que los ejecutores serían suficientes. Por eso, humildemente admito la derrota. Inclinó la cabeza. Sin embargo, no puedo permitirme perder. No puedo permitirme confiar el futuro de nuestra raza a oportunistas e idealistas como los que componen tu facción. Bajé la cabeza para mirar por la mira del Light Judgment en modo fusil de asalto. Solo tenía una mano, pero era más que capaz de soportar el peso. Parece que ya has tomado tu decisión, declaré, y luego apreté el gatillo. Una luz brillante se encendió cuando el rayo de partículas vaporizó las entrañas de Silas, o eso me habría gustado. Como sospechaba, un escudo de energía bloqueaba el paso. Como ya lo esperaba, corrí hacia él para lanzar otro ataque. Tiré mi arma en el proceso y procedí a extraer la mitad restante del divisor molecular de Ferrumus. Ahora la hoja tenía solo la longitud de la empuñadura, pero aún podía cortar y eso era todo lo que necesitaba. Silas extrañamente permaneció en calma y el emisor holográfico en su escritorio se activó, proyectando una pantalla entre nosotros. No sabía qué tramaba, pero seguía balanzándome hacia él. Llegué a su escritorio, donde se había manifestado el escudo de energía, y ataqué con mi espada. Sentí calma al pasar mi mano junto a su escritorio sin ningún obstáculo, pero fue entonces cuando lo miré a los ojos. Levantó la mano tan rápido como yo, a pesar de no tener ningún cromo visible. La observé atentamente, preparada para responder a su acción, pero su palma simplemente se detuvo justo frente a mí. Alto, dijo. Mira primero lo que hay en la pantalla. Iba a ignorarlo, pero con la velocidad cognitiva que me proporcionaba mi biocoprocesador, tuve la libertad de echar un vistazo a la pantalla. Lo que se mostraba me resultó familiar de inmediato. Solo tardé una décima de segundo en darme cuenta de que estaba justo afuera de mi oficina en el Elevate City, en el área de trabajo de docenas de nuestros empleados. De hecho, reconocí a las personas sentadas en los escritorios. Todos estaban paralizados, mirándome fijamente. No, en dirección a la cámara. Fruncí el ceño ante la escena. Era evidentemente una amenaza. Una que debía tomar en serio considerando los recursos de Social Corp. Si tenía un interruptor de seguridad para alguna bomba que había colocado, primero tenía que hackear sus sistemas para desactivarla. Por eso detuve mi ataque y lo fulminé con la mirada. Detrás de mí, mis niños se dirigían hacia ese canalla. Esta es tu última táctica. Le puse todo el veneno posible a mi voz. Necesitaba ganar tiempo para hackear sus sistemas. ¿Esto es todo? ¿Un alto ejecutivo de Social Corp recurriendo a amenazas baratas? ¿De verdad crees que esto me detendrá? ¿Te has detenido, no? Respondió. Aunque hicieras esto, no te beneficiaría en nada, fingí para convencerlo. No te dejaré ir, hagas lo que hagas. Es solo que prefiero no perder vidas inocentes si puedo evitarlo. Mi oferta anterior sigue en pie. Ven conmigo y no te mataré. Negociar mi vida no es mi objetivo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. ¿Qué? No pude contenerme y solté sorprendido. Si pierdo, al menos quiero saber si quien venció tiene la determinación de respaldar sus palabras. Por nuestras conversaciones, entiendo que tus motivos son los mismos que los míos. El bien de la sociedad. Necesito que sepas que la victoria está ante tus ojos. Solo recuerda que todas las personas que conoces serán el precio que tendrás que pagar. Hubo movimiento en la pantalla. Alguien apareció detrás de la cámara. Hizo una panorámica de mi oficina hacia las 3 oficinas personales de Claire, Thorne y mías. Dentro de nuestras habitaciones, había aún más empleados amontonados. Estaban abarrotadas de gente, excepto la oficina del centro, concretamente la mía. Solo había 4 personas. Leo, Lana, Flo y Lucky. Eran prácticamente la alta dirección que había dejado a cargo de nuestra sede. Señoras, ¿por qué se ha congelado? Por favor, demuestre su determinación y termine lo que debe, dijo Silas con una mueca de desprecio. Creo que ha tratado muy bien a sus empleados hasta ahora. Solo tienen que trabajar 6 días a la semana, ¿no? Les ha pagado bien. Es hora de que paguen lo que les corresponde. Este cabrón probablemente había investigado cada una de mis acciones en el pasado desde el momento en que llamé su atención.
Esperaba demostrar que no tenía las agallas para sacrificar la vida de mis empleados. ¿Acaso me estaba haciendo pasar por un buen tipo hasta ahora? De cualquier manera, mientras él hablaba, yo estaba ocupado con las nuevas conexiones que mis niños habían establecido. Sorprendentemente, no encontraron nada con que conectarse en Silas. El hombre era completamente orgánico, pero su holoemisor era otra historia. De alguna manera nos estaba transmitiendo en vivo a la Tierra, así que mi atención se centró en controlar esta conexión. Como si percibiera mis intentos, Silas de repente dejó escapar una risita. Lo he estado observando, señor Ayes. Aunque sus esfuerzos son encomiables, le sugiero que reflexione más sobre mi ultimátum. Haga lo que haga, no podrá desactivar el interruptor de seguridad que instalamos alrededor de los explosivos atados a su cuartel general. Por muy seguro que estuviera para afrontar esta situación, este tipo me intimidaba. Su obsesión por obligarme a eliminar a mis empleados era, como mínimo, extraña. No podía entender por qué estaba tan ansioso por morir y, además, por hundir a inocentes. Dudaba seriamente de sus palabras sobre no ser un mal perdedor. Dime, ¿qué te hace tener tanta confianza en ese interruptor de seguridad tuyo? Pregunté para ganar más tiempo. Tu intento de piratear nuestras comunicaciones demuestra claramente tu desconocimiento del funcionamiento de las redes de comunicación cuántica. Un novato como tú no podría alterar lo que incluso un experto consideraría imposible. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿De verdad estás dispuesto a morir con tal de que traigas a algunos de mis empleados contigo? ¿Te das cuenta de que mis aliados más cercanos ni siquiera están ahí, verdad? Claro, te refieres al director de operaciones y al jefe de seguridad. Aunque me hubiera encantado incluirlos, las cosas nunca salen a la perfección en el mundo real, y lo acepto. No es necesariamente malo permitirte mantener algunos aliados de confianza en tus próximos planes. Espero que entiendas que mi mayor enemigo no eres tú ni ese idiota de Cray. Son los idiotas corruptos y codiciosos los que permitieron que nuestra sociedad se estancara durante tanto tiempo. Si reconociste que perdiste, ¿por qué no te unes a nosotros? Puede que no implementemos tu plan, pero contar con tu ayuda solo aumentaría nuestras posibilidades contra estos odiados enemigos tuyos. Negó con la cabeza con calma, ignorando por completo su propia vida. Sus ojos revelaban que ya no tenía fuerza de voluntad para aferrarse a ella. No, eso no ayudaría tanto a tu causa como crees. Después de esta guerra, inevitablemente habrá un momento de debilidad para el ganador de este conflicto. Si uno fuerzas contigo ahora, todas estas sanguijuelas insaciables se darán cuenta de que algo está pasando y se unirán. Solo eliminándome, Cray podrá mantenerlos a raya. ¿Planeaste que sucediera algo así? Silas no dijo nada y simplemente me miró. Prepárate para lo que tendrás que asumir de ahora en adelante y acaba conmigo. He desactivado el escudo de energía que me rodea. Silas Bexel, Social Corp. Silas observó atentamente al hombre de la servoarmadura negra azabache que tenía frente a él. Su rostro estaba oculto tras el casco, pero a través de sus largas orejas, producto de su trato con la gente, podía percibir claramente su estado pensativo. Al ver lo desencantado que estaba, Silas no pudo evitar recordar su yo pasado cuando era igual de verde. Había sido desafortunado como resultaron las cosas, pero Silas no se arrepentía. Era reconfortante saber que sus oponentes tenían el mismo objetivo que él. Ignoró la diferencia de metodología debido a sus distintas experiencias. Silas había estado involucrado en el mundo corporativo desde que tenía memoria. Fue testigo de la peor clase de personas y de cómo esa vileza podía propagarse fácilmente como una enfermedad contagiosa. Esto era especialmente cierto cuando esa vileza provenía de la cima. Para bien o para mal, la gente imitaba a sus líderes y hacía cosas que creían que podían hacer sin problemas. Sabía que tanto Cray como este rollo Ayes eran fundamentalmente diferentes a él. Se habían criado en la calle. Ingenuos como ellos creían tontamente en la bondad ajena. Esa misma ingenuidad hacía que mantener a la población en la estupidez fuera tarea fácil. Solo se necesitaba una educación básica y algo de marketing creativo. Aunque demostraron que algunos miembros de esta casta inferior podían superarse, su esencia era inmutable. Para Silas, la idea de confiar en la inteligencia de la población general era absurda. Sus años de investigación y estudio demostraron que la mayoría eran como animales. Eran miopes y fáciles de engañar. La casta corporativa prácticamente había reinstaurado la esclavitud y ninguno de ellos sabía más.
Simplemente presentándolo como un trabajo y dándoles la ilusión de poder elegir, incluso habían logrado que estos esclavos se cuidaran a sí mismos, ahorrándoles problemas a sus dueños. Ya no les preocuparía su bienestar, ni tendrían que pagar su manutención. Era esencialmente una forma más avanzada de esclavitud, donde el costo de manutención para los dueños de esclavos era aún más bajo. Silas simplemente se alegraba de que se viera el fin de todas estas malas prácticas. La humanidad ya no toleraría sus comportamientos autodestructivos en aras de ganancias a corto plazo. Independientemente de si sus rivales triunfaban o no, creía que las cosas definitivamente cambiarían. Ya habían tocado fondo, lo que significaba que solo había un camino a seguir. Señoras, si duda tanto por solo un grupo de empleados, quizás debería replantearse sus planes. Si no puede asumir la responsabilidad de la humanidad, quizá debería hacerse a un lado para que yo pueda implementar el cambio tan necesario. Dígale a Cray que estoy muerto y llévele un cuerpo que preparé. Puede retirarse ante conflicto y recorrer el sistema solar mientras termino lo que debe hacerse. ¿Ese es tu verdadero objetivo?, preguntó el joven ejecutivo advenedizo. ¿Solo intentabas jugarretas para que traicionara al PNJ? No te obligo a hacer nada, se defendió Silas. La decisión está en tus manos. Siguió otro momento de silencio, para consternación de Silas. No podía creer que quien había frustrado sus planes fuera tan indeciso. Se había dejado a merced de alguien que resultó tan poco impresionante. Quizás debería considerar medidas más drásticas. Silas estaba a punto de redactar un mensaje para su agente en la Tierra cuando el hombre que tenía delante finalmente rompió el silencio. Está bien, ya lo he decidido. No me dejes en la sombra. ¿Respondes? Asumiré la responsabilidad que tanto deseabas. Solo que no sacrificaré nada en el proceso. Esto es jaque mate. Silas se sentía en paz durante la primera parte de sus palabras, pero enseguida frunció el ceño. Miró confundido al hombre, quien envainó lentamente su espada medio rota y desenvainó su arma antes de apuntarle a la cara. La reconoció como una obra de Premier Arms, un modelo barato de consumo masivo que solo tenía la ventaja de ser muy silencioso. No le prestó mucha atención, pues estaba demasiado ocupado preguntándose qué quería decir el joven. No te preocupes, dijo. No te dejaré ir sin una explicación. La escena mostrada en el proyector holográfico se enfocó sin que Silas diera la orden. Entonces, un paquete de información fue enviado a su site. Lo abrió para ver el contenido y, en respuesta, solo pudo contener la respiración. Exhaló, comprendiendo, y volvió la mirada al hombre que tenía delante. En el momento en que sus ojos se posaron en el cañón frío de la pistola, el suave gemido del arma subsónica llegó a sus oídos antes de que su visión se oscureciera. Capítulo 273. Lucky, Corporación Ice. La ex mercenaria Lucky llegó a su oficina en la sede de Ice Corporation a las 8 a.m. en punto. Era un día cualquiera, o al menos eso le habría gustado decir. Por desgracia para ella, la empresa para la que trabajaba se vio envuelta en una serie de problemas, uno tras otro, desde que se unió a ellos. Las escaramuzas corporativas y el espionaje eran casi cosa de todos los días. Podría tener algo que ver con su puesto como jefa del departamento de inteligencia, pero una cosa era segura. No había un solo momento aburrido. Incluso ahora, la corporación Axe estaba envuelta en uno de los mayores conflictos de la historia moderna. No era exactamente lo que tenía en mente cuando aceptó el trabajo. La razón por la que dejó su trabajo de mercenaria fue porque quería más estabilidad en su vida, y ahora mismo no estaba segura de haber tomado la decisión correcta. Al menos el sueldo está bien. Mis jefes también, murmuró. Tras volver a atarse la coleta, Lucky hizo ejercicios de respiración para prepararse para otra larga jornada de trabajo. Aunque se estuviera librando una guerra literal en algún lugar arriba, el negocio seguía necesitando funcionar. Su trabajo era asegurar que todo funcionara a la perfección, identificando las amenazas antes de que se convirtieran en un problema. Mientras revisaba cientos de informes de sus agentes y colaboradores, su segunda pantalla estaba dedicada a todas las noticias que pudieran ser relevantes para la batalla en la que participaban sus jefes. En su pantalla principal, revisaba cuidadosamente los informes sobre los movimientos de sus competidores y aliados. A los pocos minutos de empezar a trabajar, una llamada le impidió ver su óptica. El identificador de llamadas indicaba que era de su secretaria, sentada en el escritorio justo afuera de su oficina.
El director Joey Moretti, director ejecutivo de Authentic Corp, solicita actualizaciones como siempre. ¿Quiere que lo comunique? Hoy a la misma hora, ¿eh? Vaya. Antes de que Lucky pudiera terminar la frase, se escuchó otra alerta. Sin demora, una voz robótica subvocalizó su mente. Alerta. Se detectó una anomalía en la sección 3C8. Se están cargando los archivos del caso relacionados con esta brecha de seguridad. Al oír esto, Lucky sintió que se le aceleraba el corazón. La IA que su empresa contrataba en secreto rara vez se comunicaba con ella. Si se enteraba de alguna brecha de seguridad, sin duda era grave. No importa, ha surgido algo. Dile al señor Moretti que los contactaré más tarde, ordenó Lucky y revisó rápidamente los nuevos archivos. Contenía información detallada sobre varios individuos previamente identificados como espías corporativos. Al parecer, su jefe había tomado algunas notas sobre ellos y su razonamiento para dejarlos tranquilos hasta ahora. Lucky comprendía la utilidad de dejar a algunos de estos espías con ellos para que pudieran proporcionar información útil a cualquier curioso, pero no podía evitar sentirse frustrada por no saber nada al respecto. Su trabajo consistía en gestionar estos casos delicados, y se le negó la oportunidad de cumplir con sus obligaciones. Mientras revisaba los archivos, Lanús le había advertido sobre varias otras brechas de seguridad, detallando qué sistemas estaban comprometidos. Esto significaba que no tenía mucho tiempo para analizar las implicaciones del incidente y tuvo que ponerse a trabajar de inmediato. En cuestión de segundos, las 3 pantallas de su escritorio se iluminaron con imágenes de cientos de cámaras de seguridad. Prestó especial atención a la pantalla a su izquierda, ya que eran las cámaras ocultas que se habían implementado desde el último ataque a su base. Utilizando la tecnología de sigilo característica de su compañía, lograron crear varios dispositivos de vigilancia que mantenían un camuflaje activo durante la mayor parte del día y eran capaces de permanecer ocultos a todos los sensores que ella conocía. Todo esto fue posible gracias a los requisitos de espacio más flexibles, lo que permitió implementar disipadores de calor y fuentes de alimentación más potentes. Estas cámaras ocultas también formaban parte de su propia red, gestionadas por la enigmática IA de la compañía. Algunos mostraban recelosos de cederle tal control a la inteligencia artificial, pero gracias a esta decisión, Lucky tenía una visión completa de la intrusión. De lo contrario, si formaba parte de la red normal, los infiltrados habrían podido eludirlas como hicieron con las cámaras convencionales. Lucky no tardó mucho en darse cuenta de que los intrusos, esta vez bien equipados y con una preparación exhaustiva, se infiltraron sin problemas y vulneraron sus sistemas de seguridad con facilidad. Claro que los sistemas de seguridad gestionados por Lanús eran otra historia, pero este nivel de eficiencia hizo sospechar a Lucky que la otra parte estaba usando una IA. Observó cómo un equipo de 5 se disfrazaba de uno de los muchos trabajadores de Alice Corporation y burlaba todos los controles de seguridad. Nada parecía detenerlos mientras se dirigían rápidamente al edificio principal. Al ver su suave progreso, se cubrió la cabeza con sus 2 manos. ¿Qué hay de este plan imprudente que Rollo dejó? ¿De verdad espera que sea un agente de primera que pueda capturar a los intrusos por capricho? ¿Cómo se supone que voy a esperar hasta el último minuto para ver qué traman y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de nuestra gente? Respuesta. Por favor, revise las notas en los archivos adjuntos, especialmente la página 18, donde se detalla el equipo autorizado. Aclaración. La directora general ha dejado algunas herramientas de alta especificación en su taller que le ayudarán en su tarea. Lucky reabrió rápidamente el documento y fue a la página en cuestión. Anteriormente lo había hojeado, ya que normalmente solo enumeraba los artículos comunes asignados a su departamento. Estaba familiarizada con cada uno de ellos, y ninguno de ellos podía hacer que esta tarea fuera pan comido. Era bastante raro que se añadiera equipo nuevo a su arsenal debido a lo ocupado que estaba su jefe. En la página 18, se hablaba de un tipo especializado de nanitos que podían electrocutar los nervios y la cibernética de su objetivo para someterlo. El sistema de lanzamiento también era sencillo. Utilizaba una variante más avanzada de los NIS, que su departamento de inteligencia utilizaba con frecuencia. El único problema era llegar al taller para recuperar la tecnología antes de que fuera demasiado tarde. Muchas cosas podían revertirse, pero perder una vida no era una de ellas. El tiempo se agotaba, así que Lucky salió corriendo de su oficina en cuanto se dio cuenta de la situación.
Su oficina estaba en el mismo nivel que la sala de control de seguridad, los servidores comerciales de la empresa y el taller de rollo. No tardó mucho en ver las puertas dobles que marcaban su destino. Sin embargo, antes de llegar, se detuvo bruscamente y se adentró en una de las salas de servidores contiguas. Un momento después, las puertas del ascensor se abrieron y un nuevo grupo de empleados descendió. Entre ellos estaban los intrusos que tanto le preocupaban a Lucky. «Lucky, ¿qué haces?», resonó una voz a sus espaldas mientras intentaba seguir a los intrusos con el oído. Lucky se giró cuando la llamaron y asintió con la cabeza a los dos especialistas superiores en Kisek. «Leo, Lana, no tengo tiempo para explicarles. ¿Podrían callarse un segundo?». Era evidente que desconocían la situación, así que Lanús había decidido no informarles. Lucky no estaba en posición de cuestionar esta decisión en ese momento. Llegar al taller de rollo era más importante. ¿En serio? ¿Vas a irrumpir aquí y hacerte el esquivo de repente?, bromeó Leo. Tranquilízate un momento. Tengo todo bajo control. Mientras podía ver la confusión en los rostros de Leo y Lana, la jefa del departamento de inteligencia levantó la mano y les hizo un gesto para que permanecieran en silencio. Sus cámaras detectaron a los intrusos que pasaban por el otro lado de las puertas y necesitaba calcular la salida a la perfección. Un segundo más de retraso era otro segundo para que algo saliera mal. Tan pronto como el equipo de infiltración pasó, Lucky salió corriendo por la puerta e ingresó el código del taller de rollo. Bajo la guía de Lanús, pronto consiguió todo lo que necesitaba, e incluso un dron de motor para desplegar a los nides. Puso a funcionar las maravillas tecnológicas que su jefe había creado y regresó discretamente a su oficina. Entonces, solo le quedaba observar el desarrollo del espectáculo. Los nides llegaron hasta los intrusos justo a tiempo antes de que estos desconectasen repentinamente las comunicaciones de la compañía. Estaban actuando, tras haber obtenido acceso a la sala de control principal. Primero cerraron el edificio, impidiendo que los equipos de seguridad acudieran a defenderlo. Luego, algunos de sus miembros comenzaron a reunir a todos en este nivel. Eran monstruosas criaturas que se movían más rápido que cualquier cosa que Lucky hubiera visto antes. Por suerte, su deber no era luchar contra ellos de frente. Abrió las transmisiones de las cámaras ocultas en sus ópticas y se preparó para electrocutarlos en cualquier momento. Lucky sintió alivio al ver que su objetivo era capturar, no matar. Después de un tiempo, estos intrusos se acercaron a ella. La sujetaron y la llevaron a una de las salas de servidores, donde reunieron a todos sus prisioneros. Luego, la llevaron, junto con otras personas de alto rango, a las oficinas de sus líderes. Con el control de los principales sistemas de seguridad, los infiltrados repitieron rápidamente sus acciones, sujetando a todos en los niveles de oficinas. Lucky mantuvo la compostura hasta que reconoció los dispositivos que sus captores estaban instalando por allí. Explosivos de alta potencia cubrían cada muro de carga. Estaba a punto de actuar cuando la voz de Lanús la interrumpió. Recomendación. Retrasar la captura de estos invasores. Los nanocitos de choque instalados en ellos tienen la capacidad de eliminarlos permanentemente. Es una conjetura. No es probable que activen los explosivos de inmediato debido a los extensos preparativos que están realizando. Al diablo con eso. No soy. Apóyense en mí. Nuestros superiores nos llaman. Gritó uno de los intrusos. Se agruparon frente a la oficina del director ejecutivo y levantaron un extraño dispositivo en forma de cubo. Lucky forzó sus implantes de audio para escuchar cuando otra alerta apareció en su visión. ¿Cuántas alertas prioritarias recibiré hoy? Afortunadamente, el nuevo mensaje le permitió ver la luz al final del túnel. Yo era su jefe, Rollo, quien le ordenaba eliminar a los intrusos. Era una orden que obedecía con gusto. Después de todo, aún tenía varias reuniones programadas para ese día y tenía aliados importantes que mantener contentos. Sin más alardes, la carga especial de su jefe funcionó a la perfección, aturdiendo a todos los intrusos a la vez. Casi de inmediato, un escuadrón del Departamento de Seguridad acudió al lugar, poniendo fin a la dramática mañana con un toque brusco. ¿Entonces está hecho?, preguntó el hombre con un elegante traje y un ejército de manos robóticas colgando de su espalda tan pronto como la esclusa de aire activó su sistema. Sí. He marcado la ubicación de su cadáver en el mapa que te acabo de enviar. El NPC asintió y se dirigió furioso hacia las instalaciones que capturé, con una docena de servoarmaduras pisándole los talones.
No deberían quedar muchas amenazas, ya que aproveché el tiempo después de acabar con Silas para controlar sus sistemas de seguridad. Había transmitido la muerte de su líder y, con sus ejecutores muertos, no noté ninguna posible resistencia que mereciera la pena mencionar. Los restos de la gente de Silas estaban demasiado ocupados apresurándose a abordar una de las naves para escapar de allí. Por desgracia, había sellado las salidas de los hangares antes de destruir las terminales que daban acceso a ellos. No podrían escapar pronto. Rollo. Gritaron dos voces predecibles mientras giraba la cabeza hacia atrás desde la sombra del NPC. ¿Ves? Te dije que estaría bien. Sonreí. ¿Cómo que está bien? Bramó Thorne. Te falta un brazo. Gracias, capitán obvio. Casi no me di cuenta. ¿Tú? Claire lo contuvo y se aclaró la garganta. Permíteme, murmuró sin emoción antes de mirarme con frialdad. Esperaba una lluvia de insultos y reprimendas, pero no llegó. En cambio, me abrió los brazos y me abrazó. Me relajé al ver que me había librado de un sermón interminable. Ese fue uno de los mayores errores del día. Un dolor agudo me recorrió el hombro de repente. Tardé 12 segundos en recomponerme y analizar lo sucedido. Claire había dado justo donde debía conectar mi ciberbrazo perdido. Una capa de metal me protegía, pero no impidió que el impacto me afectara los nervios. ¿Lo sientes? Es dolor. ¿De verdad tenías que hacer eso? Pregunté mientras me acariciaba el hombro. Claro. Un idiota como tú ha olvidado lo que representa ese dolor. Necesito darte una lección para que no te lances de nuevo a una misión suicida. No te preocupes. No pienso ir a ninguna misión de ahora en adelante. Creo que me espera una jubilación tranquila y placentera. ¿Jubilación? Me tomé un momento para observar a mis dos compañeros. Sus rostros habían crecido mucho desde que los recogí en un laboratorio corporativo. Los rasgos juveniles habían desaparecido. Era evidente que estaban madurando. Casi costaba creer que solo habían pasado unos pocos años. Así es. Acompáñame. Ya te conté lo esencial, pero con esta victoria, los detalles ya no deberían ser un secreto. Mientras nos dirigía a través de las esclusas de aire para regresar a nuestra nave, les describí lo que tenía reservado para nuestro futuro. Con NPC liderando la corporación más grande como nuestros aliados, no quedaron obstáculos para implementar el plan de gobernanza de IA. Ningún sistema era infalible. Lo sabía, pero los sistemas nuevos rara vez fallaban durante la primera generación. Eso significaba que no tenía mucho de qué preocuparme. Haría todo lo posible por sentar las bases y otros tomarían la iniciativa en el futuro. Una vez implementado el nuevo sistema, la urgencia por seguir creciendo se disiparía. Mi jubilación sin preocupaciones estaba a la vista. Quizás por primera vez en este mundo, tendría un momento de paz, sin nada que me agobiara. Lo esperaba con ilusión. Capítulo 274. Daniel, colmillos de trueno. Elevate City bullía, como siempre. Sin importar lo que sucediera en el mundo, para los residentes de esta superciudad, la prioridad era sobrevivir. Eso significaba ganar suficientes créditos para sobrevivir un día más. Así era la vida para la mayoría de los residentes de la ciudad que vivían fuera de las inmediaciones de las torres corporativas. En estas zonas menos seguras de la ciudad, se oían disparos cada 1 o 2 horas, y los transeúntes estaban insensibles. Mientras no ocurriera justo a su lado, seguían con su día. Daniel era una de esas personas que llevaba mucho tiempo insensibilizada a la violencia cotidiana. A pesar de tener solo 16 años, no era ajeno al asesinato. Llevaba una sudadera holgada con el emblema de su banda estampado, un rayo amarillo entre colmillos ensangrentados. Tenía las manos metidas en el bolsillo canguro, donde jugueteaba con una pistola. Miró fríamente al otro lado de la calle, donde se desarrollaba un pequeño tiroteo entre un canalla y un policía de alquiler. Intercambiaron disparos a ciegas mientras permanecían a cubierto. Daniel se burló de la escena. A sus ojos, era evidente que eran aficionados. Aceleró el paso, sin perder de vista el tiroteo, por si alguna bala perdida se dirigía hacia él. No tardó mucho en entrar en un callejón estrecho, donde entró por una de las pequeñas puertas en el lateral de un pequeño edificio ruinoso. Casi de inmediato, 2 pares de ojos se fijaron en él. 2 hombres amenazantes tras un mostrador lo fulminaron con la mirada. Su mirada se suavizó al reconocerlo. Daniel simplemente asintió al pasar junto a ellos. El lugar estaba tenuemente iluminado, con muchas puertas a lo largo del pasillo.
Daniel sabía que la mayoría eran solo armarios llenos de productos de limpieza o trasteros que su pandilla había reutilizado. Entró en una de estas habitaciones, convertida en un lugar de reunión improvisado. Junto a los sofás manchados, había drogas y armas de fuego esparcidas. Otros 3 ocupaban la habitación. Levantaron la vista, expectantes, al ver a Daniel unirse a ellos. Tardaste demasiado. Creí que nos ibas a ignorar, bromeó el más joven de la sala. Sí, sí. Vayamos al grano, ¿de acuerdo? No dormí lo suficiente para entretenerte hoy. La única mujer en la habitación, con cabello largo y rizado, se aclaró la garganta audiblemente. Te enviaré lo que recibí de nuestro QG. Es otro golpe a un convoy de la corporación. Tenemos su ruta, horario y la potencia de fuego que necesitamos para entrar y salir antes de que lleguen los refuerzos. Sus palabras hicieron que Daniel levantara una ceja. ¿Otra vez? Este es como el 5º concierto que conseguimos en la corporación este mes. Creí que la guerra entre los ejecutivos había terminado hace un año. ¿Significa esto que la cosa se está poniendo interesante otra vez? Ni idea. Solo pido detalles del trabajo. Ese tipo de cosas las tienen que pensar los supervisores. El QG, en este caso, es solo Gary. Deja de actuar como si fueras un mercenario de primera. Esto es, como mucho, un recado de la pandilla. Los otros 2 hombres en la sala intercambiaron miradas entre las 2 partes que discutían, sin atreverse a intervenir. La discusión duró media hora antes de que Daniel suspirara. Olvídalo. Se lo preguntaré yo mismo. Centrémonos en este recado primero. Según la información, tenemos que irnos rápido si queremos emboscarlos, ¿no? El equipo de 4 pasó el resto de la hora discutiendo su plan y preparándose antes de salir de su guarida. Normalmente, su equipo consistía simplemente en las pocas armas pequeñas que poseían, pero esta vez cargaban con un gran maletín. El grupo se dirigió directamente al lugar previsto y comenzó a prepararse. Se dividieron en 2 grupos. Uno se apostó en la azotea de un edificio bajo, mientras que el otro permaneció en la planta baja. Daniel formaba parte del primero, junto con el joven adolescente que había criticado su tardanza. Los 2 estaban reuniendo cuidadosamente el contenido del maletín. Solo requería un montaje sencillo que Daniel podía hacer solo. Deberíamos comprarnos uno de estos, Daniel. Si no invertimos en nosotros mismos, nunca llegaremos a las grandes ligas. Aiden, deja de fantasear, por favor. Estamos en medio de un trabajo. ¿A dónde crees que iríamos a comprar armas pesadas de uso militar, aunque tuviéramos la credibilidad para ello? ¿Nuestros jefes? Nos los han estado enviando para el trabajo cada vez, así que deberían ser bastante comunes, ¿no? Obviamente son trajes, ¿y cuál es nuestra regla sobre involucrarnos con trajes? Para minimizar el contacto, respondió Aiden abatido. Bien. Ya basta. El objetivo debería estar acercándose. Abre la terminal. Una pequeña pantalla cobró vida, proyectando la ubicación de sus objetivos mientras recorrían la ciudad. Su objetivo avanzaba rápidamente a pesar del tráfico denso y constante en Elevate City. Era evidente que viajaban en un convoy corporativo, evitando el tráfico local. Eso significaba que Daniel tuvo que levantar el lanzador antiblindaje con antelación, preparándose para disparar antes de que pasaran. Afortunadamente, los jóvenes mercenarios no tuvieron que esperar mucho. Un convoy de 3 vehículos serpenteaba por las calles, aprovechando la acera como carril de adelantamiento. Daniel, ¿está listo el equipo de tierra? Sí, señor, cambio. A ganar dinero. Daniel solo pudo negar con la cabeza mientras apuntaba con su AR. Tenía una pantalla holográfica que le guiaba la puntería. Solo tardó un segundo en identificar el vehículo incluido en la información y otro para que el sistema de puntería fijara su objetivo. En cuanto lo hizo, Daniel apretó el gatillo. Sus ojos ni siquiera pudieron seguir la bala antiblindaje, ya que penetró fácilmente los motores de su objetivo. No hubo explosiones espectaculares, ya que su objetivo era robar lo que hubiera en el vehículo objetivo, no hacerlos ánicos. En cuanto Daniel confirmó que su objetivo estaba inutilizado, miró a Aiden y asintió. El joven cargó al instante otra bala en su lanzador mientras estallaban disparos en la carnicería de abajo. Sus aliados habían comenzado el asalto. Los vehículos de escolta rodearon de inmediato a su carga, con los guardias corriendo hacia los restos. Era evidente que protegían con esmero la carga que contenía, pero los aliados de Daniel no se lo permitieron.
El equipo de tierra salió de su escondite y disparó contra las espaldas de los guardias corporativos. Justo cuando uno de los vehículos intactos giró la torreta hacia ellos, un fuerte impacto resonó en el aire cuando Daniel disparó de nuevo. Desafortunadamente, esta vez estaban más alerta y pudieron determinar su ubicación. La torreta del único vehículo restante giró hacia él y comenzó a disparar sin parar. Los proyectiles de alto calibre atravesaron fácilmente el parapeto, alcanzando a Daniel en el brazo. Se desplomó de inmediato, dejando caer el lanzador en el proceso. Madre mía, Daniel. Casi te arranca el brazo. Mierda. ¿Qué hacemos? Daniel solo pudo gruñir en respuesta, pero miró directamente a Aiden a los ojos, transmitiéndole lo que quería decir. El joven adolescente respiró agitadamente, presa del pánico, y asintió repetidamente ante lo que Daniel quería decir. Se arrastró boca abajo mientras las balas seguían volando en su dirección. Pronto alcanzó el lanzador caído y comenzó a arrastrarse con él. Mientras se trasladaba, los disparos de fondo nunca cesaron. Daniel, ¿estás bien? ¿Aún puedes deshacerte del último vagón? Resonaron sus comunicadores. Mierda, si no respondes en un minuto, nos retiramos. Aún no han apuntado sus torretas hacia nosotros, pero no podemos acercarnos más con ella todavía en alto. Como para responder a la pregunta de su compañero, Aiden logró recargar el lanzador y disparar desde el otro extremo del tejado. El sistema de fijación hizo imposible fallar el vehículo detenido. La parte trasera del último vehículo blindado saltó durante un segundo antes de volver a caer. Las torretas se silenciaron, pero los disparos no. Vamos, Daniel. Hablamos pronto. Durante toda esta dura prueba, Daniel se esforzaba al máximo por mantenerse consciente. Tras disparar, Aiden arrojó el lanzador a un lado y corrió a su lado. Mierda, ¿estás bien? ¿Qué hago? La mirada de Daniel bajó hacia su lado izquierdo, donde estaba su riñonera. La mano sana que le quedaba intentó alcanzarla, pero solo logró moverla unos centímetros antes de que se le escapara. Mierda, ¿tienes algo para detener la hemorragia? Gritó Aiden mientras buscaba en sus bolsillos. Encontró algunos suministros de primeros auxilios y, tras rebuscar un poco, logró estabilizar la herida de su compañero. Daniel no pudo evitar agradecer al fabricante del botiquín por hacerlo lo más seguro posible. Tras recibir una inyección, se encontraba más alerta que antes, pero la debilidad persistía. Le costaba mover las extremidades o el cuello, y solo podía observar cómo sus aliados limpiaban la escena. Aiden guardó el lanzador en el maletín y lo llevó rápidamente de vuelta a su vehículo de escape. El equipo de tierra ya estaba allí cuando logró bajar al hombre más pesado del tejado. Mierda, ¿a Daniel le dieron? Sí. Me vendría muy bien una mano. El equipo ayudó rápidamente a su compañero lesionado a subir al coche y se marchó sin demora. Los dos miembros mayores tenían más experiencia en el manejo de lesiones y comenzaron a inyectarle más estimulantes a Daniel. Fue suficiente para que pudiera hablar. Basta ya, idiotas, murmuró débilmente. Voy a tener una sobredosis si siguen pinchándome. Llévenme a la clínica. Sabes que el viejo John no está cualificado para arreglar esto. No es precisamente un profesional médico cualificado. Lo mejor que puede hacer es instalarte un brazo nuevo, advirtió la única mujer del grupo. Colmillos de Trueno era una pandilla callejera. Tenían suerte de contar con alguien que pudiera instalarles cibernética, pero sus miembros dudaban en confiarle nada más a su médico residente. Sí, está bien. Supongo que ya hace tiempo que debería haberme actualizado, respondió Daniel. ¿Sabes? No andamos cortos de dinero después de todos los trabajos que hemos hecho este último mes. He oído hablar de los hospitales que han estado apareciendo en cada distrito. Apuesto a que allí puedes recibir un buen tratamiento y mejoras de calidad, si eso es lo que quieres. Superará lo que tiene el viejo John, seguro. ¿Y confiarle sus productos a alguna empresa? No, gracias. He oído hablar muy bien de ellos. Sin abusar de ellos ni nada parecido. Eso lo empeora. Si no te están estafando con el precio, seguro que te están estafando de otras maneras. Bueno, tú decides. Solo digo que incluso nuestros jefes y los líderes de las otras bandas han estado usando sus servicios, y ya sabes lo paranoicos que son. He oído que incluso tienen unos sites nuevos y sofisticados con funciones de hipnopedia. Esas palabras finalmente hicieron reflexionar a Daniel.
Reflexionó en silencio durante unos minutos, lo que casi hizo que Aiden entrara en pánico al creer que se había desmayado. Empujando al joven preocupado, Daniel se incorporó. ¿Esa porquería de bujía? ¿Son ellos los que salen en los rumores? ¿Los que venden casetes de programación baratos? Sí. Debería serlo. Bien. Si los superiores se encargan de ellos, ya deberían haberlos investigado a fondo. Entonces, llévanos a este nuevo hospital de la corporación. Capítulo 275. Bueno, su herida está estabilizada. Puede tomarse el tiempo que necesite para elegir el ciberbrazo adecuado, le expliqué con delicadeza a mi paciente. Avíseme si hay algo que le interese. Aunque no lo tengamos, intentaré conseguirlo antes de que termine el día. El joven que estaba frente a mí simplemente asintió y volvió a centrar su atención en la terminal que tenía delante. Sus compañeros me hicieron una reverencia, a modo de disculpa. Sonreí al salir de la sala para darles un poco de privacidad. Bueno, Lanús los estaría vigilando, así que no diría que era completamente privado, pero lo que importaba era lo que percibían de los clientes. Por mi experiencia tratando con este tipo de clientes, sabía que tardarían un tiempo en considerar sus opciones, así que me dirigí al vestíbulo. Un paseo no me parecía mala idea, pero probablemente tendría que afrontar todo el trabajo que había pospuesto hasta ahora. Los descansos nunca eran suficientes. Esperé con aire infantil hasta salir del hospital, tomándome el tiempo de inspeccionar cada elemento que aparecía a la vista. Era nuevo, pero por lo demás de construcción típica. Lo único destacable sería el equipo médico. Era de primera calidad y ni siquiera necesitaba la intervención de médicos la mayor parte del tiempo. La IA realizaba la mayoría de los procedimientos, con solo supervisión. Fue lo que nos permitió construir docenas de hospitales en pocos meses, una hazaña de la que me sentí especialmente orgulloso. Al fin y al cabo, fui yo quien los diseñó y fabricó. No me sobraban muchos puntos de mejora, pero mis constantes visitas al páramo ayudaron mucho a solucionarlo. Además, centrarse en la medicina nunca fue mala idea. ¿Quién sabía qué implicaban los niveles superiores? Solo después de absorber todo el nuevo conocimiento que me invadió la cabeza, me di cuenta de las muchas oportunidades que tenía ante mí. De hecho, incluso sospeché que podría solucionar el envejecimiento con más tiempo. Había estado ciego al potencial del sistema, hasta ahora, cuando mi apremiante necesidad de poder para protegerme se desvaneció. Hasta el momento, el PNJ había cumplido con su parte del trato. Bajo su liderazgo, Social Corp se había convertido en nuestro aliado más cercano, compartiendo con nosotros sus extensas bibliotecas de tecnología exclusiva. Eso me dio margen para centrar mis mejoras en opciones menos militares. Al mismo tiempo, mi empresa ha podido expandirse a un ritmo exponencial desde que terminó la batalla contra Silas. Anteriormente, éramos cautelosos con nuestras expansiones, ya que ésta se adentraba en la cuota de mercado de la otra corporación. Evitamos revelar tecnología demasiado llamativa, por temor a que esas mismas corporaciones vinieran a buscarnos el nuevo y rentable mercado que estaríamos creando. Sin embargo, con Social Corp como aliado, nada de eso fue un problema. Lo primero que hice fue mejorar la NUS al máximo. No tendríamos que desviar el hardware comprado bajo la apariencia de nuestras compañías de videojuegos. Podríamos hacer grandes pedidos de procesadores y demás, ampliando enormemente las capacidades de la NUS, lo que a su vez aceleró todos nuestros proyectos de investigación. Fieles a nuestros principios anteriores, vendimos versiones modificadas de la tecnología que construíamos para maximizar nuestra eficiencia. Esto se tradujo en naves espaciales. La asistencia de Social Corp en la fabricación nos permitió catapultarnos al mercado. En lugar de sigilo y armamento de partículas, nuestros principales atractivos comerciales fueron la comodidad y la eficiencia de las naves espaciales. Promocionamos intensamente nuestros sistemas inteligentes, lo que permitió que nuestras naves necesitaran menos tripulación, casi haciendo alarde de las capacidades de inteligencia artificial. No fue porque nos convirtiéramos en reyes, ignorando cualquier ley que consideráramos conveniente, como interpretaban las demás corporaciones, sino porque era un preludio de lo que estaba por venir. El plan de gobernanza de la IA de NPC se ejecutaba lentamente en segundo plano. Descubrí el límite de mi sistema, lo que elevó mi ingeniería de software a 20 puntos. Desde entonces, he estado abordando lentamente la abrumadora tarea de crear la IA perfecta que pudiera asumir las tareas administrativas de, bueno, el mundo. Se podría decir que el progreso fue a la vez lento y rápido.
Había muchísimos factores que debíamos tener en cuenta. No se trataba simplemente de combinar código para generar un señor supremo consciente, y ya está. Teníamos que hacer el sistema lo más infalible posible, previendo a los actores maliciosos que intentarían corromperlo todo. Esto llevó a la necesidad de educar a la población para que dominaran la IA y pudieran monitorear cualquier manipulación. Era difícil equilibrarlo, así que sabían lo suficiente para detectar el problema y estaban preparados para manejarlo sin enseñarles a anular el sistema. Los delincuentes podrían descubrirlo con el tiempo, pero no queríamos ponérselo fácil. En cuanto salí del hospital, suspiré y decidí volver a llamar a mi empresa. Solo sonó una vez antes de que pudiera oír la voz de Claire a todo volumen en mis implantes auditivos. Rollo, ¿dónde estás? Lanús me ha estado avisando cada hora sobre la finalización de tu estúpida nave furtiva. Y eso además de que todos los demás departamentos me están avisando para que tome decisiones por ti. Solo gestionar la producción de los casetes de programación me está volviendo loco. Puedes salir del laboratorio 0 o de donde sea que estés y venir a trabajar ya. Escuché pacientemente las quejas de Claire mientras entraba en uno de los salones de batidos, justo al lado de mi hospital. Para cuando Claire terminó de hablarme sin parar, yo ya iba por la mitad del batido que pedí y paseaba por las calles. Está bien, Claire. Regresaré más tarde. Puedes dejarle todo a Lanús hasta entonces. Maldita sea. Entiendo. Tú eres el jefe, después de todo. Caramba. Es culpa mía por no haber entregado mi carta de renuncia. Tras desconectar la llamada, observé tranquilamente mi entorno. El Evate City no parecía haber cambiado mucho. Podía oír el inconfundible sonido de disparos a lo lejos, mientras que todos los que estaban cerca, vestidos de negocios, tenían la misma expresión vacía, como si hubieran vendido su alma. De vez en cuando, veía a pandilleros o mercenarios acechando en los callejones o cerca de su vehículo. Me observaban al pasar, pero no me importaba. Tras haber perdido un brazo el año pasado, aproveché la oportunidad para renovar mi imagen. Todo mi ciberware estaba cubierto por una capa de piel sintética. Una necesidad de mi profesión. Me hacía parecer un blanco fácil para los matones callejeros de la ciudad, pero también facilitaba las negociaciones al adaptarme a la cultura corporativa, y eso era vital para nuestros planes. Por mucho que quisiéramos despojar a las corporaciones del poder militar, no pudimos llevarlo a cabo descaradamente. Tuvimos que hacernos amigos de ellas, realizar misiones de espionaje, atacar sus debilidades y usar abundantemente a mercenarios para generar luchas internas entre ellas. Cuanto más débiles se volvieran, más fácil sería desmilitarizarlas. Durante mi breve paseo, no pude evitar fijarme en una tienda de la misma cadena donde trabajaba cuando llegué a este mundo. Sonreí al entrar, recordando los viejos tiempos. El cajero, con aspecto aburrido, apenas levantó la vista antes de volver a mirar la terminal que tenía en la mano. Recorrí los pasillos, inspeccionando cuidadosamente los bocadillos y bebidas a la venta. Negué con la cabeza mientras leía las etiquetas. Habiendo adquirido más conocimientos de bioquímica trabajando en el campo de la medicina, sabía que la mitad de los ingredientes enumerados eran totalmente perjudiciales para el consumo humano. Los carcinógenos eran lo menos preocupantes si consumían estas cosas con regularidad. La acumulación de diversos metales pesados les perjudicaría mucho antes. Dentro de 1 o 2 décadas, seguramente necesitarían reemplazar sus órganos, lo que supongo que alimentó el negocio cibernético, completamente dentro del interés corporativo. Justo cuando inspeccionaba otra bebida, una alerta me nubló la vista y el tiempo se ralentizó a mi alrededor mientras mi coprocesador hacía su magia. Entonces apareció una señal de un dron aéreo que volaba sobre mí, mostrando a 2 individuos armados corriendo hacia la tienda desde el coche del que acababan de salir. Mi sistema los marcó como una amenaza por su comportamiento, pero aún no habían hecho nada malo, así que los dejé tranquilos y reanudé mis inspecciones de la mercancía de la tienda. El tiempo se aceleró mientras me agachaba para revisar las últimas filas de bebidas. Entonces la puerta se abrió de golpe y los 2 individuos irrumpieron. Uno fue directo a la caja mientras el otro se quedó junto a la puerta, observando la tienda. No me vio, que estaba agachado junto a los refrigeradores. Suspiré cuando noté que los nuevos visitantes desenfundaban sus armas, el primero la colocaba en el mostrador entre él y el cajero mientras el otro simplemente la mantenía lista. Oye, no, será mejor que vacíes todo lo que tienes en esa caja registradora tuya si sabes lo que te conviene, escuché las palabras que el hombre armado le susurró al cajero.
Al ver un arma apuntándole, el trabajador dejó de parecer aburrido y se convirtió en aterrorizado. Levantó ambas manos mientras miraba la caja registradora, sin saber si debía bajarlas para operarla. ¿Estás sordo? Dije créditos. Ahora. Suspiré al ver la escena y volví a mirar a los dos ladrones. No se molestaban en ocultar sus rostros y parecían tener apenas 18 años. No estaba seguro de si era una iniciación en pandillas o si solo querían el dinero, pero parecían nuevos en esto. Era obvio que estaban llenos de adrenalina. Oye, date prisa. Gritó el ladrón que estaba vigilando. Eso llevó a su amigo a acercar su arma a la cara de su víctima. Esto parece un déjà vu, excepto que esta vez estoy del otro lado del mostrador. Como no quería que esto fuera a más, decidí intervenir y me puse de pie. Mi repentina aparición sobresaltó al vigía antes de que me apuntara con la pistola. Ni siquiera me molesté en usar mi camuflaje activo y simplemente negué con la cabeza. La pequeña arma que portaba apenas dejaría una marca en mi piel de sintético, aunque no era capaz de acertar un tiro. Mi mira estaba fija en las amenazas, mi cuerpo estaba listo para acelerar en cualquier momento. La razón por la que me molesté en revelarme primero fue para que me prestaran atención, y no al asistente. Lo último que necesitaba era que apretaran el gatillo sin querer si los asustaba. Caminé lentamente por un pasillo hacia el cajero con las manos en alto. ¿De verdad se conforman con este trabajo mal pagado? ¿Qué porcentaje de la gente cree que usa efectivo? Vete a la mierda, escoria corporativa. Vacía tus bolsillos y cualquier accesorio que tengas. A los de tu calaña les gustan los relojes, ¿verdad? Se equivocaban. Usar un traje era lo máximo que podía soportar. Preferiría estar con mi armadura de poder la mayor parte del tiempo, o con ropa cómoda para estar en casa. No me molesté en corregirlos, pues sentí que el mundo se ralentizaba a mi alrededor. Mis sistemas estaban en verde, todo funcionaba a la perfección. Corrí rápidamente por la tienda, arrebatándoles las armas a los ladrones y descargándolas, incluyendo la bala en la recámara. A pesar de utilizar principalmente rayos de partículas o cañones de bobina, era más difícil olvidar cómo manejar estas armas de fuego de bajo nivel que no hacerlo. Cuando el flujo del tiempo volvió a la normalidad, me encontraba junto al ladrón, junto al cajero, con sus armas cuidadosamente colocadas sobre el mostrador. Si quieres algunas credenciales, puedo conseguirte un trabajo, le ofrecí. ¿Qué cojones? Se oyó un grito repugnante a mi lado. ¿Cómo cojones hiciste eso? Dispárale a este cabrón. Basta. Creo que deberíamos irnos. Sugirió la rata callejera de la puerta. Si quieres, también puedo presentarte a un QG. Depende de la carrera que quieras seguir. El ladrón a mi lado tardó unos segundos más en darse cuenta de la situación. Alternaba entre las dos armas del mostrador, su compañero y luego a mí. Vamos, le animé. Le ofrezco algo mucho mejor que los 200 créditos que puede conseguir en esta tienda. Tonto y retonto se reunieron y me miraron con la mirada perdida. Podía ver que conversaban a través de su cibernética, pero no me molesté en escuchar a escondidas. Como persona respetable con amplia experiencia tanto en la vida corporativa como en la mercenaria, esperé pacientemente su respuesta. Capítulo 276. Para cuando regresé al hospital, mi cliente del día aún no había decidido si quería un reemplazo cibernético para su extremidad lesionada o tratamiento. Era francamente ridículo cuánto tiempo estaban tardando. Habían pasado casi 2 horas, así que lo confronté directamente. Daniel Keaton, leí el historial clínico. ¿Cómo van tus conversaciones con tus compañeros? ¿Hay algo que quieras aclarar o ampliar? Claro, Doc. Hemos fijado un presupuesto de 3.000 créditos, pero nos vendría bien algo de ayuda para elegir qué comprar. Tienes muchas opciones, pero no creo que eso te ayude a reducir las opciones. Ni siquiera estoy seguro de si debería gastarme todo el presupuesto en un ciberbrazo o en una combinación con algo más especializado. ¿Algún requisito particular? Lo que sea que creas que nos ayudará a sobrevivir en esta ciudad. Bueno, un brazo nuevo, sin duda, pero si la supervivencia es su prioridad, quizá dedique parte de ese presupuesto a nuestra nueva línea de productos de blindaje sublérmico. Es nuestra tecnología más reciente y es considerablemente mejor que la que existe en el mercado, además de no requerir tiempo de inactividad tras la instalación. Fue irónico que después de la guerra finalmente trabajara en ciberware más orientado a la protección, pero no podía evitarlo. Al fin y al cabo, tenía servoarmadura.
Fue solo cuando vimos oportunidades de negocio con un enorme potencial de mercado que empecé a estudiar la alternativa económica para la protección personal. Además, creo que nunca hubiera querido instalar algo que cambiara la sensación de mi piel. Por eso, nuestra nueva armadura subdérmica solo se endureció al recibir un impacto, permitiendo que la piel se sintiera de forma natural. Eso suena bien, pero caro, doctor. ¿Seguro que se ajusta a nuestro presupuesto? Sí, sí. Tenemos varias versiones a diferentes precios. La que se ajuste a tu presupuesto debería ser suficiente para calibres más ligeros, siempre y cuando no planees usar un cargador entero. Claro, entonces haremos eso. No perdí tiempo y llevé a mi cliente a la mesa de operaciones de inmediato. Habiendo ampliado recientemente mis estudios biológicos, fue un buen repaso de la anatomía humana. También fue un buen método para obtener muestras de laboratorio de una amplia gama de personas. Estoy seguro de que a nadie le importó lo que hice con su sangre o las partes canosas que cedieron voluntariamente para la cibernética. No era que los fuera a clonar ni nada por el estilo, así que solo eran experimentos inofensivos para mejorar la longevidad humana. Con el equipo más avanzado disponible, toda la experiencia solo duró media hora. Tras dejar a mi paciente al personal del hospital, finalmente tuve que regresar a la sede central para realizar un trabajo real. Lanús, muy amablemente, me preparó una lista de tareas, a la que me puse manos a la obra de inmediato. Habría tardado mucho más si no hubiéramos digitalizado todo. Con un cambio drástico en el horizonte, ya no vi la necesidad de seguir las tradiciones corporativas. Ya no usaría papel para documentos importantes, lo que permitiría que todo fluyera mucho más rápido. Mi site me ayudaba a leer las cosas mucho más rápido. Se acabó pasar las páginas, ya que todo lo que necesitaba se cargaba en mi dispositivo óptico. El único inconveniente era que necesitaba estar conectado a la red local, lo que significaba que necesitaba estar físicamente en la oficina para tener acceso. Sin embargo, no era tan malo, considerando que vivía en el mismo complejo. Tras haberme despachado de todo mi trabajo, al final solo me quedaron las reuniones. Empecé con la más importante. ¿NPC, o debería llamarte Cray? Le pregunté al poderoso líder de la corporación más grande, quien recientemente se había convertido en una figura pública. Ese es tu verdadero nombre, ¿verdad? Con el fin de la guerra, era necesario que alguien diera un paso al frente para sofocar los disturbios. Alguien dentro de Social Corp debía demostrar que tenía el control. Era necesario mantener a raya a las demás corporaciones. La mayoría de los aliados de los PNJ ni siquiera conocían su plan final, por lo que se necesitaba un frente fuerte. Sí, preferiría Cray, ya que preferiría que nadie me cuestionara si oyeran mi otro nombre. Y sí, según los documentos legales presentados, Cray es mi nombre. Bueno, entonces no. Da igual. ¿Este viejo fósil lleva vivo cuánto? ¿Más de 100 años? No me extraña que tenga tantos alias. De todos modos, nuestro proyecto va según lo previsto y, por lo que he oído, también ha ido bien por tu parte. Cray asintió. Sí, con los incentivos que ofrecen, no es precisamente difícil castrar a los perros más rebeldes. Si su proyecto avanza según lo previsto, ¿significa que se encuentra en fase de prueba? Así es, respondí. Entonces envíenme la copia preliminar. Comenzaremos a implementarla en el mundo colonial de inmediato. La evidencia contundente recopilada debería hacer que cualquier oposición flaquee cuando llegue el momento. Esto no formaba parte de nuestro plan. No creo que revelar al mundo que has estado realizando experimentos humanos a gran escala sea una buena manera de empezar tu pequeña presentación. Es una carga que tengo que soportar. Fruncí el ceño, pero no dije nada. Pasó al siguiente tema sin importarle, mientras yo estaba absorta en sus pensamientos sobre cuál era su plan. No confié del todo en él desde que nos conocimos. El mundo no era tan simple como el blanco y el negro, así que siempre había estado alerta ante cualquier motivo oculto de mi aliado. Desde mi punto de vista, realmente parecía querer lo mejor para el mundo. No era por bondad, pues sabía que cumplía los deseos de su viejo amigo, el jugador. Sin embargo, cada persona puede tener su propia interpretación de un mundo mejor. En un momento dado, noté que Cray había dejado de hablar, pues había notado que mi mente divagaba. Pasó un momento incómodo en el que ninguno de los dos dijo nada durante la llamada. Respiré hondo y decidí ser sincera con él. Cray, parece que tu plan ha cambiado o que ocultaste una parte. Te pido que seas sincero conmigo.
Es lo mínimo que puedes hacer después de haberme puesto del lado que se enfrentará a todo el mundo corporativo. Esa es mi intención. Simplemente me costó abordar el tema, así que agradezco tu franqueza. Responderé con la misma franqueza entonces. Rollo Ayes, necesito que mueras conmigo. El tiempo pasó volando y antes de que me diera cuenta, llegó el día de anunciar el plan de gobernanza de la IA. Craig había organizado una conferencia de prensa, invitando a todos los actores principales al lugar que él seleccionó, el salón de eventos ubicado en la parte inferior del ascensor espacial. Todas las corporaciones importantes habían acudido, no porque respetaran el poder de Social Corp, sino porque todas estaban sufriendo por diversas razones. Durante todo el año posterior a la guerra, se descubrió que numerosas empresas estaban creando actores influyentes en sus sectores. Naturalmente, sus competidores no se quedarían de brazos cruzados, y una guerra silenciosa se libraba en cada centímetro del territorio ocupado por humanos. Por supuesto, todo esto fue obra de Social Corp, potenciada por mi tecnología de sigilo. Llevó el espionaje corporativo a otro nivel, enfrentando fácilmente a las empresas entre sí y provocando fricciones en todos los niveles de la jerarquía corporativa. Era inevitable que el mundo se desestabilizara como resultado, pero lo compensamos contratando a numerosos mercenarios. Estos sicarios se encargaban del control de daños como parte externa o, si eran contratados por una de estas corporaciones, se les pagaba para minimizar los daños colaterales. No fue perfecto, pero hicimos todo lo posible. Los hospitales de mi empresa fueron uno de estos esfuerzos. Todo nuestro duro trabajo fue para hoy. ¿Hay mucha prensa para una reunión corporativa, o es al revés? Comentó Thorne mientras pasábamos por el control de seguridad hacia el enorme salón de eventos. Había sido diseñada como las conferencias de prensa presidenciales, con todas las sillas orientadas hacia un modesto escenario en un extremo de la sala donde se alzaba un solitario podio. Nadie estaba cerca del micrófono todavía, pero pude distinguir al séquito de Craig junto a la platea. La parte delantera del salón estaba asignada a las corporaciones más grandes, así que nuestros asientos estaban, naturalmente, hacia el centro. No habíamos publicitado la participación de Ayes Corporation en la guerra de Social Corp, así que pocos sabían de nuestra relación con ellos. Solo los ejecutivos corporativos mejor informados sabían de mí, lo cual ya era más de lo que me gustaría. Desafortunadamente, estas grandes empresas no estaban ciegas. Mis tratos con Craig durante el último año fueron monitoreados de cerca. No sabían lo que hacíamos, pero sabían que yo estaba involucrado. Bueno, para ser precisos, sabían que nuestro proyecto requería mucho hardware electrónico. El requisito de crear una IA capaz de gestionar a miles de millones de personas no era precisamente modesto. Para que fuera eficaz, necesitaba al menos poder monitorear a todos los grupos influyentes. Para ocultar nuestras intenciones, incluso dejamos entrever el gran plan de Social Corp para tomar un mayor control de la sociedad. El software de vigilancia, las cámaras, los satélites espía y otros medios se justificaron como una forma de aliviar las tensiones que asolaban el mundo corporativo. Estaba deseando ver su sorpresa hoy cuando se supo que era todo lo contrario. Sería el último clavo en el ataúd que pondría fin a su dominio. Tras una hora de espera, el evento finalmente comenzó. Todos se acomodaron en sus asientos mientras el actual líder de Social Corp subía al podio. Gracias a todos por venir hoy. Es un placer verlos aquí, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Puede que algunos me conozcan, pero soy el actual director ejecutivo de Social Corp, Craig Kovac. En nombre de mi empresa y de todos sus accionistas, es un honor para mí estar aquí hoy ante ustedes. Una salva de aplausos recorrió el recinto. Craig esperó a que todos se calmaran antes de continuar. Estoy seguro de que todos querrán que vaya directo al grano y aborde el importante anuncio al que hemos estado aludiendo, así que lo haré. Como muchos sospechan, nuestra compañía ha desarrollado con éxito una solución para mitigar el caos que atravesamos debido a las consecuencias que hemos generado. Permítanme presentarles la poderosa y segura inteligencia artificial que hemos creado para devolver la paz a nuestra sociedad. La habitación se oscureció ante sus palabras y una proyección holográfica se materializó instantáneamente ante él. Describió el sistema de hardware, compuesto por docenas de instalaciones en la Tierra y el espacio que albergan la IA especializada que cree. En el centro de las imágenes giratorias de estas instalaciones, se mostraba el nombre CMGOF. Observé cómo los líderes de las corporaciones revisaban las imágenes.
Creían saber lo que tramaba Social Corp, y sus miradas pensativas delataban su afán por encontrar lagunas legales que aprovechar. Ni siquiera les importaba si la corporación más grande consolidaba más poder. Estaban más centrados en cómo prosperar en la situación. Todo se debía a la presión que enfrentaban últimamente. He publicado un paquete informativo sobre CMGOF en Internet. Contiene todos los detalles que necesitan saber. Por favor, tómense un momento para leerlo, continuó Cray. Tuve el honor de ver cómo los corpos, de mente ágil, se daban cuenta de lo que realmente implicaba el CMGOF al leerlo. Uno de ellos perdió la compostura, se levantó de golpe de su asiento y le gritó al presentador. Señor Kovac, hay una errata grave en sus documentos. El paquete de información tiene mal escrito corporativo en lugar de civil. Debe corregirlo cuanto antes para evitar una gran confusión. Sus palabras hicieron que algunos de los otros cuerpos se despertaran y se pusieran de acuerdo con él también. Tranquilos todos, dijo Cray. La información es correcta. CMGOF significa Sistema de Gobierno Supervisado por Civiles. A partir de hoy, se establecerá una autoridad central imparcial y totalmente eficiente. Es ridículo. Ninguno de nosotros tolerará esta farsa. Su empresa solo intenta apoderarse de todo, pero suplanta a su propia IA para ser la reina. Así es. Ni siquiera Social Corp puede hacer esto. Seguramente no planeas obligarnos a unirnos para enfrentar tu tiranía, ¿verdad? Ya no habrá tiranía, respondió Cray. Por favor, revisen el paquete de información. Todo el código fuente de CMGOF es público y se puede monitorear en tiempo real. Cualquier cambio o actualización se hará pública. Se han implementado las medidas de seguridad necesarias para que la IA se restablezca si se produce alguna manipulación. Luego se bloqueará temporalmente, revisará sus memorias y tomará las medidas pertinentes. No será posible ninguna manipulación. La multitud quedó atónita ante las absurdas afirmaciones que escucharon. Ya me di cuenta de que muchos estaban enviando mensajes para preparar una respuesta. No interferí y les permití continuar. Al ver el silencio, a Cray no le importó y orgullosamente explicó su sistema. También tenemos planes para acelerar exponencialmente la distribución de contenido educativo sobre programación. Esto permitirá que la población comprenda y audite el código del CMGOF. Solo así la gente podrá confiar en sus recomendaciones. De lo contrario, este sistema fracasará sin la cooperación ciudadana. Esto se debe a que la IA solo puede dar recomendaciones. No puede actuar. Se requiere su vigilancia constante para que este sistema artificial permanezca incorruptible, dijo Cray con vehemencia, dirigiéndose a las cámaras en lugar de a la audiencia corporativa. Luego explicó que no había nada que temer. El CMGOF no era una IA sin emociones, cuyos intereses carecían de empatía al tomar decisiones. Sabía que no estaba mintiendo porque yo era su creador. Fue una hazaña monumental crear una IA capaz de comprender las emociones humanas sin ser propensa a descontrolarse por ello. No pude evitar reírme cuando las compañías finalmente se pusieron las pilas y varias fuerzas comenzaron a desplegarse. No pasó ni un minuto antes de que sus equipos se apagaran y nuestros conspiradores se marcharan. Pronto se centralizarán todas las fuerzas militares, proclamó Cray oportunamente. Se impondrá un límite a lo que una compañía puede retener como fuerza de seguridad. Imploró a todas las compañías que retiren sus fuerzas y esperen nuevas instrucciones. Esta farsa duró otra hora antes de que cientos de soldados, con uniformes que lucían el emblema de CMGOF, entraran en la sala para calmar a los ejecutivos frenéticos. Fueron detenidos, dejando su destino en manos de su nuevo jefe supremo, la IA. Estaba seguro de que ésta podría hacer las recomendaciones más adecuadas a los jueces encargados de su gestión. Al menos sería capaz de identificar cualquier favoritismo, lo que también podría ayudar a descubrir a los jueces corruptos. Por favor, no se asusten. Solo los estamos deteniendo temporalmente, advirtieron los soldados. Asentí y seguí el juego. El evento se estaba transmitiendo a nivel mundial. Nos aseguramos de que todos los canales y transmisiones lo transmitieran. Solo tuve que obedecer hasta que estuvimos fuera de la vista, momento en el que me liberaron. Inevitablemente, habría mucho caos en los próximos días. Lo más inteligente era refugiarme en mi complejo, pero había más que hacer. A la mañana siguiente, habría una ceremonia de inauguración en la ciudad. Esta vez, sería donde Cray saludaría al público, en lugar de solo a los peces gordos corporativos.
El hecho tuvo lugar en una plaza recientemente remodelada, donde se encontraba uno de los accesos a uno de los numerosos búnkeres que albergaron al CMGOV. No me molesté en llegar temprano, ya que Craig no paraba de soltar la misma perorata al público, pero tenía que estar allí. Era porque me presentarían al mundo. A continuación, permítanme presentarles al creador del innovador CMGOV que marcará una nueva era para nuestra raza. Subí al escenario bajo la mirada atenta de un grupo diverso de espectadores. Entre la multitud había de todo, desde oficinistas de bajo nivel y pequeños empresarios hasta mendigos, pandilleros y otros miembros del submundo criminal. Me aclaré la garganta y me presenté. Mi discurso estaba preparado de antemano y fui breve. No conozco el futuro, así que no puedo predecir qué nos depara, pero les aseguro que será mucho más prometedor que hoy. Hemos trabajado arduamente para asegurar que el dominio corporativo no pueda volver a consolidarse. La era corporativa ha terminado. Hagan lo que hagan, incluso si yo o Social Corp desapareciéramos mañana, ya sería demasiado tarde para cambiar el rumbo. Mientras todos estén alerta, estarán preparados para erradicar cualquier corrupción en el futuro próximo. Me quedé a un lado después de mi discurso y esperé a que Craig terminara de hablar. Por desgracia, las cosas no terminaron tan bien allí. Antes de que pudiera terminar, sonaron las alarmas a nuestro alrededor. Se transmitió una advertencia a todos los sistemas sobre una descarga de misiles. Parece que las salvaguardias de las que hablabas eran reales, le murmuré a mi cómplice. Esos cabrones estaban listos para bombardear el mundo si perdían la energía. Craig simplemente asintió mientras alzaba la vista hacia el cielo. Un minuto después, se oyó el sonido de las armas girando mientras las defensas antiaéreas se activaban. Dispararon casi inmediatamente después, provocando explosiones que resonaron en el cielo de Elevate City. Los gritos llenaron la escena mientras algunos civiles entraban en pánico y otros corrían a refugiarse. Craig y yo permanecimos inmóviles mientras interceptaban más misiles. Podíamos ver que esto ocurría en todos los centros principales que albergaban una sucursal de Social Corp, pero nuestra zona era el foco del ataque. Era evidente que las corporaciones restantes querían que Craig se fuera. Justo cuando todos se calmaron porque pensaron que las cosas estaban bajo control, se produjo otra descarga, provocando que llovieran aún más escombros sobre la ciudad. Por una fracción de segundo, la oscuridad me consumió mientras algo impedía que la luz del sol me alcanzara. Me giré a tiempo para reconocer el escombro en llamas que estaba a solo unos metros de mí. Es una transmisión de emergencia. Momentos después de que la corporación más grande del mundo anunciara su intención de apoyar una nueva estructura de gobierno monitoreada por civiles, las corporaciones respondieron. Todas las grandes ciudades del sistema solar están bajo ataque, pero, como era de esperar, Social Corp estaba preparada. Sin embargo, los accidentes eran inevitables. He recibido noticias fidedignas de que un escombro aplastó a su director ejecutivo, Craig Kovac, así como al supuesto creador del sistema de inteligencia artificial CMGOV. Varias fuentes han verificado que los restos que quedaron en el lugar coinciden con los de ambos héroes. El mismo noticiero se repitió una y otra vez solo unas horas después del ataque. Causó inquietud en toda la ciudad. Afortunadamente, la naciente organización centrada en el CMGOV demostró de inmediato que estaba a la altura de la tarea. Lograron controlar las consecuencias, calmando a la población y tomando medidas inmediatas para mejorar la vida de las personas. Esto motivó a muchas personas a estudiar seriamente esta IA desconocida, y muchos intentaron demostrar que representaba una amenaza para la humanidad. En combinación con los casetes de programación y las unidades SAI que los acompañaban, que se propagaron como un reguero de pólvora, surgió un auge de la programación. En medio del rápido progreso del mundo, no pasó mucho tiempo hasta que la atención se desplazó del fallecido CEO y creador. Todos estaban demasiado ocupados adaptándose a la llegada de una nueva era. Epílogo. Claire, Corporación ICE. Mientras la luz del sol se filtraba por las persianas de su apartamento, Claire despertó de nuevo con otra mañana radiante. Somnolienta, continuó con su rutina y solo despertó del todo al tomar su primer sorbo de cafeína matutina. Abriendo los ojos de par en par, observó el sol naciente con el telón de fondo de Elevate City. El tráfico era intenso como siempre, con vehículos pasando a toda velocidad tanto en tierra como por los pasillos elevados entre los edificios. Por suerte, la vista me resultaba familiar.
Dependiendo de a quién le preguntaras, algunos dirían que mucho ha cambiado desde que una IA tomó las riendas de las corporaciones, pero si le preguntaras a Claire, discreparía. Para ella y el resto de Alice Corporation, la actividad continuó como siempre. Puede que se hayan realizado inspecciones adicionales y que haya que llevar a cabo algunos preparativos para el desarme, pero para una empresa que había crecido tan rápidamente, apenas tenían de qué preocuparse en comparación con las que llevaban generaciones atrincheradas. Sin embargo, el ambiente en la empresa nunca volvió a ser el mismo. La energía vital que les hacía pensar que les aguardaba un futuro brillante se había esfumado. La sensación de poder superar cualquier desafío se disipó. Solo quedaba el trabajo. Claire salió de su suite y solo tuvo que cruzar el complejo para llegar al edificio principal. De camino, cada persona que se cruzaba con ella le hacía una reverencia y le daba los buenos días. Lo hacían con una sonrisa sincera que no era solo un gesto para quedar bien con su jefe. Todo se debía al buen trato que la empresa daba a sus empleados. De hecho, su cultura laboral fue puesta de relieve por el CM-GOF, o simplemente GOF, como se le llama hoy en día. Fue la razón por la que Claire sintió que se habían producido tan pocos cambios. Todas las demás corporaciones que seguían intactas se vieron obligadas a cumplir con nuevos estándares que usaban a Alice Corporation como referencia. La esperaba en su oficina un joven familiar, de complexión robusta, que amenazaba con salirse de su ropa. Su piel brillaba de una forma que Claire percibió como antinatural, como si fuera demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, no le cabía duda. Lo conocía desde hacía casi toda la vida, y sabía que tenía más partes cibernéticas que orgánicas. «Thorne, ¿no tienes nada mejor que hacer que pasar las mañanas en mi oficina?», preguntó Claire mientras se dejaba caer en su asiento. «No. No hay mucho que hacer. Están limpiando la ciudad. La seguridad es cada día menos preocupante». «¡Qué suerte tienes! Parece que ya casi te jubilas, viejo». Thorne dejó escapar una suave risita mientras sacudía la cabeza, sin molestarse en discutir. Un suave brillo en sus ojos indicaba que estaba mirando algo en su óptica, mientras Claire lo ignoraba y se ponía a trabajar. Para su pesar, nunca faltaba papeleo, sin importar el entorno empresarial. Pasaron rápidamente unas horas mientras ambos permanecían sentados en silencio en la oficina, cada uno a su aire. Al acercarse la hora del almuerzo, Thorne finalmente rompió el silencio. ¿De verdad vamos a subastar partes del negocio? Roll, nos hemos esforzado muchísimo para construirlo todo. Mira, Thorne. Aunque las corporaciones pierdan sus poderes, la mayoría de su personal permanece. Si seguimos operando como hasta ahora, atraeremos mucha atención. No ayuda que el público sepa que nuestro fundador creó el GOP, entre todas las cosas. Todos nos observan con atención en busca de indicios de una puerta trasera que hayamos dejado. Eso es ridículo. GOF es una IA, no un programa estático. Si hiciéramos algo así, ya lo habrían descubierto. No te quejes conmigo. El miedo irracional sigue siendo miedo. No puedo hacer nada al respecto. Se oyó un largo suspiro. Justo cuando Claire estaba a punto de decir algo para consolar a su amiga, todo en su visión se volvió rojo. Una alerta prioritaria llenó sus ojos. Sin embargo, el mensaje no tenía nada escrito. Solo mostraba 4 dígitos. 1402. En lugar de confundirse, Claire y Thorne se levantaron de sus asientos e intercambiaron miradas de incredulidad. Se saludaron con la cabeza mientras corrían hacia la puerta. Salieron a toda prisa de la oficina bajo las miradas confusas de sus empleados. Subiendo por el ascensor, llegaron a la azotea justo a tiempo para que aterrizara uno de los BTOL de su empresa. Tras subirse, los pilotos no despegaron de inmediato. Esperaron en el techo un par de minutos y pronto aparecieron nuevas figuras. Todos subieron al avión sin problemas, y pronto eran 6. Una vez que estuvieron sentados, la voz del piloto sonó desde los altavoces encima de ellos. «Somos todos». «Sí, adelante», respondió Thorne. Al recibir la orden, el BTOL despegó de inmediato. Era una de las pocas ventajas que las corporaciones conservaban por ahora. Pocos partidos políticos podían permitirse medios de transporte tan caros, y el gobierno no había tomado medidas drásticas, como confiscar la riqueza de la gente o repartir dinero. En cambio, se centró en las oportunidades de empleo y los salarios justos, y animó a los empleadores a adoptar planes de reparto de beneficios con sus empleados.
Lo hicieron aplicando impuestos severos a quienes no participaban, mientras que incentivaban a quienes sí lo hacían. Fue literalmente el método del palo y la zanahoria. Al acomodarse, los ocupantes disfrutaron de la vista en silencio. Claire los observó atentamente. Frente a ella estaba, por supuesto, Thorne, pero Leo, Lana, Lucky y Flo estaban con ella. Estos eran los empleados principales en quienes confiaban. Al notar su mirada, simplemente asintieron amablemente. Era como si no hiciera falta decir nada. Todos sabían a qué se dedicaban. Los líderes de la corporación AD solo disfrutaron de la vista de la ciudad durante unos minutos antes de acercarse a las plataformas de aterrizaje en la base del ascensor espacial. Tamborileaban nerviosamente con los dedos contra los asientos mientras observaban la colosal estructura que tenían ante ellos. Sin mediar palabra, desembarcaron y esperaron hasta el puerto espacial. La zona de llegadas estaba repleta de gente que regresaba del espacio y de sus familias que venían a recibirlos. Todo gracias a que el nuevo gobierno tomó el control de diversas infraestructuras e instauró precios más razonables en comparación con la era anterior. Es mucha gente, murmuró Thorne. Es lo que ocurre cuando el transbordador de Aegis Airshide se volvió gratuito para quienes se quedaron varados debido al servicio forzoso, explicó Claire. La gente corre a casa en masa, mientras que quienes estaban un poco mejor ahora pueden permitirse unas vacaciones fuera del planeta. Muchos especialistas de Kisek que enfurecieron a la corporación equivocada también están regresando, añadió Leo. ¿No va a volver también esa amiga tuya, Lana? La muchacha asintió, pero antes de que pudiera decir algo, Flo, la ex mercenaria intimidante, intervino. Lo mismo aplica para los mercenarios o cualquiera que haya tenido que lidiar con negocios corporativos, dijo mientras sus ojos se dirigían a Luke, la directora de inteligencia de Aegis Corporation, como si buscara confirmación. Ella solo asintió temblorosamente, pero Flo sonrió de todos modos. El mundo había comenzado a descongelarse de sus formas frías y calculadoras a medida que una colorida variedad de emociones inundaba todo el planeta y comenzaba a extenderse hacia las colonias exteriores. Con un tema de conversación, el grupo conversó un rato sobre los cambios ocurridos, especialmente desde la perspectiva de la gente común. Habían estado encerrados en el complejo durante casi un año para evitar el caos, así que solo habían hablado de los nuevos cambios, pero rara vez los habían presenciado. Sumidos en sus conversaciones, las horas pasaron rápidamente. Miraban la hora cada pocos minutos, lo que hacía que la espera se sintiera mucho más larga de lo necesario, pero finalmente, la hora tan esperada llegó. La siguiente tanda de recién llegados inundó la terminal. Todos observaban con atención a cada persona que salía por las puertas de llegadas. Si no tuvieran óptica avanzada, se les habrían secado los ojos de tanto mantenerlos abiertos. Sin embargo, no encontraron a nadie interesante. Esperaron y esperaron mientras intercambiaban miradas preocupadas. Tal vez sea el próximo. Antes de que Thorne pudiera terminar sus palabras, sintió que algo le tocaba los hombros. Se giró y vio a un encapuchado detrás de ellos. El desconocido les hizo un gesto con el dedo para que guardaran silencio y luego se alejó lentamente. El grupo los siguió sin dudarlo y pronto fueron conducidos a la zona de recogida de pasajeros. Esperaron allí en silencio durante varios minutos antes de que un coche amarillo se detuviera frente a ellos. Era un coche autónomo sin nadie más a bordo. Una vez que subieron, el desconocido encapuchado sacó un dispositivo cúbico que empezó a encenderse. Un momento después, todo quedó en silencio. Solo entonces fue cuando Claire rompió el silencio. ¿Rollo? ¿Qué lo delató? Respondió el hombre mientras se bajaba la capucha. Sin embargo, el rostro que se reveló no era uno que les resultara familiar. Tenía barba y parecía mucho mayor. Incluso su tono de piel era diferente. Percibiendo la confusión de sus compañeros, el hombre explicó rápidamente. Es una larga historia, pero como sabes, la gente cree que estoy muerto. Me gustaría que siguiera así. Durante el viaje de regreso al centro de Elevate City, repasé todo lo que había experimentado durante mi año de ausencia. Claire y Thorne tenían una idea de mi plan antes de morir, pero omití los detalles por precaución. En cuanto al resto, bueno, no tuve la oportunidad de informarles del plan, así que me pusieron los pelos de punta por ello. Aunque vivir en mi nueva nave furtiva fue emocionante, pasar un año entero en el espacio fue un rollo, y estaba emocionado por volver. Lo habría hecho antes si no fuera por las constantes insistencias de Cray.
Ese tipo no paraba de insistir en lo estúpido que sería arriesgarme a que me descubrieran solo porque no tenía paciencia para esperar unos meses más. Debería haber reacondicionado otra nave con las mismas capacidades de sigilo o algo así. ¿Dónde está ahora? Preguntó Claire. ¿Quién sabe? Lo dejé en Aegis y acordamos separarnos. Es mejor así. Que desaparezcamos del mapa. Sí, junto con tu empresa también, añadió Thorne. Podemos empezar uno nuevo con un nuevo alias. El CM Goth sabe de nuestro acuerdo, así que no debería ser muy difícil. Creí que dijiste que no tenía puertas traseras. No es así. La IA simplemente decide que es mejor que Rollo Ayes y Kraikovat desaparezcan para siempre. Nuestra existencia generaría inestabilidad. Querrían acceder a nosotros para aprovechar la puerta trasera que creen que tenemos. ¿Una nueva empresa? Preguntó Claire. ¿Para qué? Investigación médica, colonización espacial, ¿quién sabe? Tengo un montón de cosas que quiero hacer, y todas requieren financiación. Y también gente. ¿Puedes convencer a Bill para que se una discretamente? O quizás vayamos con él. Me gustaría tener acceso al yermo. Eso, pensé que la única razón por la que creaste una empresa en primer lugar fue para que las corporaciones no te tuvieran bajo su control, preguntó Claire frunciendo el ceño. Me di cuenta de inmediato de que le daba pavor el trabajo que le dejaría en el regazo. No sé por qué le preocupaba tanto. Solo lo hacía en casos urgentes. Lo cual no era muy frecuente, creo. No. De principio a fin, quería un negocio propio. No significa que quiera trabajar todo el día. Digamos que es un negocio mitad jubilación, mitad afición. Mis dos amigos intercambiaron miradas por un momento antes de estallar en risas, mientras el resto movían la cabeza con ironía. Claro, claro. Seguro que te identificas con eso. Negué con la cabeza mientras el paisaje circundante cambiaba de la superficie del océano a la bulliciosa metrópolis llena de luces brillantes. No había ningún plan para mi futuro inmediato. Era la ventaja de no tener amenazas inminentes acechándome. Era libre de perseguir lo que quisiera, y así era como me gustaba. El origen del sistema seguía siendo un misterio, pero sería una tontería dejar de usarlo después de tanto tiempo. Solo necesitaba asegurarme de usarlo por las razones correctas. Por un momento, intenté sumergirme en mis recuerdos. De un tiempo antes de mi llegada a este mundo. Recordé sentirme de forma similar a como me siento ahora, cuando estaba a punto de empezar un nuevo capítulo en mi vida con un negocio. ¿Qué tipo de negocio quería montar entonces? No me acuerdo. Bueno, no importa. Mientras tenga buena compañía que me ayude a ejecutar mis ideas, el dinero llegará de forma natural. El dinero no resolvió todos los problemas, pero no tenerlo te causó muchos. También motiva. Un poderoso motor que, con suerte, nos llevará a un futuro mejor. Con un poco de guía de un gobierno, ojalá, incorruptible, creo que tengo las probabilidades de ganar. Fin. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.